Chicos, vamos. A los 18 años. Va, fíjense pues. Cuando nosotros estudiamos, debemos hacer un análisis integral de la norma jurídica. No podemos estudiar la norma jurídica de manera aislada. ¿Sí? 1251, miren hasta dónde nos llevó. ¿Se dan cuenta? El mundo del derecho es enorme, pero hay que integrarlo. Bueno, entonces, ¿qué más necesitan? ¿Alguien más? Por favor, artículo 1251, capacidad. Vamos con la compañera aquí. ¿Estamos listos? Vámonos al artículo que estamos viendo, por favor. Todos ahí en 1251. Voluntad. Vamos, voy a capacidad. Legal. Capacidad legal. Muy bien. Fíjese que ahí hace el énfasis en decir capacidad legal. ¿Ya? ¿Y cuál es la capacidad legal? 18 años. Eso no significa que no pueda realizar negocios. Pero el menor de edad, por ejemplo, si va a realizar una compraventa, ¿qué necesita para realizar una compraventa a un menor de edad? Un representante. Un representante legal. Pero además de eso, ¿qué se requiere? A ver, los compañeros de atrás. Voluntad. Para que el menor de edad pueda enajenar un bien. Compañeritos de atrás, vamos a ver. Vamos chicos. ¿Sí? Capacidad volitiva también. Sí, por supuesto, pero no. ¿Qué falta ahí, estimados? Fíjense. Tenemos dormido, por eso están. No les escucho. A ver. ¿Autorización de quién? No. Punto legal. No. Exactamente. Autorización judicial. ¿Qué pasa si un menor de edad es propietario de un bien inmueble o de una empresa mercantil y quiere enajenarla? ¿Puede hacerlo? Sí. Sí y solo sí. Vayámonos al artículo 22 del decreto 2-70. Vean hasta dónde nos fuimos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esta charla no es solo la sencilla, porque en línea se dieron cuenta que hemos tratado de abarcar un poquito. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Yo trato de resumir en el tiempo que tenemos. ¿Qué establece el artículo 22? 2 días. ¿Trae su código de comercio? Sí. ¿Lo tiene ahí? Sí. Por favor. Oigan, por favor, pongamos atención. Artículo Chicos. 22, sociedad con menores e incapaces. Por los menores e incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad, previa autorización judicial por utilidad comprobada. Ok, dejémoslo ahí. Ahí está. Ahora vayámonos al artículo 6 y 7 de ese mismo cuerpo legal. Por favor. Representación de los socios. Artículo 67. No, 6 y 7. No 67. Aquí está. Artículo 6. 6. Del Código Comercial. Ahí está. Artículo 6. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. 7. 7. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en
caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. 8. ¿Alguien más? Perdón. Artículo 8. Artículo 8. Comerciantes extranjeros. Los extranjeros podrán ejercer el comercio de... No, dejémoslo ahí está. Va, miren pues. Entonces, si un menor de edad quiere enajenar su propiedad, necesita ¿qué cosa? Autorización judicial, ¿ya? Para ello necesitamos, ¿qué necesitamos? Un proceso de jurisdicción voluntaria. Puede ser judicial o puede ser notarial. ¿De qué? ¿Trae su código de notariado? Vayamos al decreto 54-77. Adelante. ¿El artículo? Decreto 54-77. 74-56. Ubiquémonos ahí. A ver, disposición. ¿Disposición y qué? Gravamen de bienes de menores e incapaces. Se los dejo ahí para que ustedes son ¿qué? 19, 20 artículos más o menos. Decreto 54-77 está en el código de notariado, después el mismo trae. Por favor, Margarita. Pongamos atención. ¿Cuál es el ¿Ya lo encontró? Sí. Disposición o gravamen de bienes de menores e incapaces. Artículo 1. No, ¿dónde está lo que le estoy diciendo? Disposición de bienes de menores Decretos ¿Ya lo encontraron? 54-77. Es el decreto 54-77. Ley reguladora. Exactamente. Ley reguladora de la tramitación notarial de Correcto, pero asuntos. búsqueme el artículo que corresponde a lo que estamos diciendo. Es que no les voy a dictar todos los artículos, tienen que buscarlo ustedes. Disposiciones de bienes, gravámenes de De eso se trata. ¿Ya lo encontraron? Está en los primeros artículos, chicos. Disposición y gravámenes de bienes de No, menores. exactamente. Ahí está. A ver. Artículo 11. Exactamente, ahí está. Es que eso quiero que hagan. ¿Ustedes qué? Artículo 11, por favor. Artículo 11. Solicitud. Pongamos atención, por favor. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante el notario cumpliéndose con la disposición en los artículos 420 y 421 del Código Procesal Civil. Muy bien, vayámonos a esos artículos, por favor. 420 y 420. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Autorización judicial, ¿verdad? Pero también se puede hacer a través de la vía voluntaria notarial, ¿ya? Jurisdicción voluntaria notarial o jurisdicción voluntaria judicial, por favor. Artículo 420. Disposición y gravamen de bienes. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente. Ahí está, dejémoslo ahí. Que hay necesidad, fíjense ustedes. Entonces, llega a su despacho una persona que quiere alquilar una casa de su hijo, ¿ya? ¿Ustedes qué les dirían? ¿Autorizarían ese contrato de arrendamiento? Así simple y llanamente. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay una disposición. Está disponiendo de un bien del menor de edad. ¿Ya? Y cuidado con que lo autorice, porque si lo autorizan, ¿qué va a pasar? Incurre responsabilidad del notario. No es tan sencillo. En la vida real pasa, ¿ya? Y tiene sus consecuencias jurídicas. Recordemos que el notario, en el ejercicio de su función, debe ser muy cuidadoso y apegarse al principio de legalidad. Eso es muy importante. Así que sigamos. Vayamos entonces a los 1251. Capacidad legal. Sigamos. ¿Qué más? Correcto. ¿Qué más? Consentimiento. Muy bien, vamos a anotarlo acá.
consentimiento. Muy bien. Capacidad, consentimiento, capacidad, dijimos qué clase de capacidad, ¿verdad? Y luego tenemos el consentimiento. Ese consentimiento debe ser ¿qué? Debe ser, por lo tanto, Voluntario. un consentimiento libre. Un consentimiento que no debe estar viciado. ¿Sí? Un consentimiento libre, es decir, en el pleno ejercicio de la libertad de la persona. ¿Ya? No puede estar coaccionado, no puede estar presionado, no puede estar de ninguna manera influenciado por ninguna motivación. No debe haber una motivación fuera de la realización de ese negocio, ¿verdad? Por eso es consentimiento que no adolezca de qué? De vicio. De vicios. Ah, bueno. Vamos a hacer algo porque los vicios del consentimiento ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sigamos. 1951. Ah, objeto lícito. Objeto lícito. ¿Qué significa objeto lícito? ¿Qué significa objeto lícito? ¿Podemos vender una libra de marihuana? No. ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿verdad? Entonces, objeto lícito debe estar dentro de qué? Del comercio de los hombres, ¿ya? Que se pueda vender. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que debe tener. ¿Qué más? Estamos, ¿verdad? Sí, ah, claro. muy bien. Bien, ahora. El negocio jurídico entonces está conformado por qué? ¿Cómo está conformado el negocio jurídico? Elementos, requisitos y presupuestos. Muy bien. Bueno, entonces bien. ¿Puedo borrar esto de acá? Sí. ¿Sí? ¿Ya tomaron nota? Muy bien. Pues no, pero. Ya lo Era pues más adelante. Ese artículo que vimos en 1251 ya vieron cómo lo estuvimos relacionando con distintos artículos. O sea que no se puede analizar un artículo solo aisladamente, sino de manera integral. Así tenemos que hacerlo, ¿verdad? Bien, entonces veamos. El negocio jurídico está conformado por elementos. ¿Cuáles son los elementos del negocio jurídico? La declaración de voluntad y la causa. Vamos a ver. Por la Declaración de voluntad. capacidad, digo, ¿verdad? No. Declaración de voluntad y causa. Fíjese pues, tenemos una declaración de voluntad, ¿sí? Hay una manifestación de voluntad. ¿Qué establece la ley? Vayamos a nuestro Código Civil. Ahí vamos a encontrar esos elementos. ¿1252? 52. A ver, Por favor. Artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Muy bien. ¿Qué tenemos en el negocio jurídico? Fíjense pues.
Correcto, hay consentimiento, pero tenemos una manifestación de qué? Voluntad. De voluntad. ¿Sí? Quiero que ustedes vayan extrayendo también, recuérdense que esa información ya la tienen, ¿verdad? Porque miren pues, este ejercicio académico no se trata solo que uno venga a dictarles una conferencia y que ustedes solo reciban, no. La idea es que ustedes también puedan actuar, ¿sí? Así como tratamos de hacerlo en la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes también vienen, porque ya hemos estudiado un poco, entonces ya tenemos ese conocimiento. Entonces, el negocio jurídico, ¿de qué estamos hablando? De manifestación de voluntad. Pero esa voluntad no debe estar, ¿qué? Viciada. Muy bien. Bien. Pero también necesita esos requisitos que acabamos de ver acá. Para que esa manifestación de voluntad debe haber capacidad, ¿verdad? ¿Qué capacidad? Legal. Muy bien. ¿Qué más? Consentimiento. Consentimiento. ¿De qué? ¿No adolezca de qué? De vicio. De vicio. El 1251. Esto lo vamos a enlazar con el 1251. Recuerden que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa manifestación de voluntad debe estar libre de vicios. ¿Qué más tiene el negocio jurídico? ¿Qué otro elemento? Objeto ilícito. El objeto ilícito. Muy bien. Muy bien. Entonces debe haber una manifestación de voluntad, pero para que ésta sea válida debe haber capacidad legal o en su caso lo que ha dicho. Y este debe tener también consentimiento. ¿Y en qué momento se da el consentimiento ustedes? Cuando se firma, cuando se plasma la firma de los otorgantes. En ese momento se está dando el consentimiento. Porque antes tenemos una manifestación de voluntad. ¿Ya? ¿Cómo establece el notario en el instrumento público? Se manifiestan los comparecientes. ¿Qué más? Exactamente, que son, ¿qué? Vamos. Son de los datos de identificación personal. Muy bien. Hay una manifestación, fíjense ustedes, pero el consentimiento lo da al momento de que siguen el documento. Ya les compartimos el material, ya lo tienen ahí a la mano. Vamos a hacer un ejercicio, solo voy a avanzar con esto y luego vamos a hacer un ejercicio. Bien, entonces tenemos, ¿cuáles son los elementos que dijimos entonces? Capacidad, Consentimiento y objeto ilícito. muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos? Ahora veamos los requisitos. Ojo con esto porque eso lo vamos a practicar con el documento que les compartimos. Ahora los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que la causa sea lícita. Una causa lícita. Pueden consultar los documentos ahí. No es problema, pueden hacer. Una declaración de voluntad libre y sin vicio. Debe haber una declaración de voluntad. Debe ser libre. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? ¿Qué otro requisito? Vamos chicos. ¿Qué más requisitos? Sí, objeto lícito o causa lícita. Debe haber una causa. ¿Ya? Esa causa debe ser lícita. Expliquémonos de la causa lícita. Por ejemplo, una persona viene y vende un órgano de su cuerpo. ¿Sí? ¿Puede hacerse mediante un contrato? No. No, pero es que si no se va a morir la otra persona. ¿Puede venderlo? Sí, puede vender su riñón. Sí, o sea, puede el notario autorizar ese instrumento público. ¿Sí? Sí. ¿Puede? Y él hace Si es causa. consentimiento. Bueno, Venderlo, o sea. donarlo sí, Eso venderlo, pues, ¿no? ajá. Donarlo, sí. Ese es el punto.
Entonces, ustedes no van a autorizar un instrumento público de una compraventa de un órgano. ¿Se dan cuenta? Pero miren ustedes, la causa es que de dónde se origina el negocio jurídico, es ese punto. La causa es de dónde nace el negocio jurídico. ¿De dónde nace? Resulta que una persona tiene una plantación de hierba. De la buena. ¿Sí? Bueno, entonces viene y realiza un contrato. Acuden a sus notarías, lo plasman a esa manifestación de voluntad. ¿El notario lo autoriza? ¿Puede autorizarlo? No, ¿por qué? Es ilícita. Hay una causa ilícita. Entonces, voy a comprar su plantación. No se puede, porque hay una causa que es ilícita. ¿Ya? El día que esté autorizada la compra-venta, sí, la compra-venta de este tipo de productos, pues sí, entonces no habrá problema. Bien, debe haber una causa lícita. ¿Y qué más? Vamos, chicos. Ustedes lo tienen ahí. Yo traigo también, pero la idea es que ustedes se ejerciten. Eso lo van a tener en sus apuntes. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en clase? Estamos en los requisitos. ¿Sería el sujeto y el objeto? Ah. El sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto, porque hay sujetos, ¿verdad? Un comprador y un vendedor en un contrato de compraventa. Un arrendatario, un arrendante, ¿verdad? Esos son los sujetos. Y ya vimos que esos sujetos deben tener, ¿qué cosa? Capacidad legal, ¿ya? O capacidad de ejercicio. ¿Ya? Bien. Ahora veamos los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos? Revisemos. Es que quiero que ellos también vayan recordando lo que ya vimos en clase. Porque ahí los traes. Ya lo vimos. ¿Cuáles son los presupuestos? Busquen sus apuntes. De hecho, fíjense, estimados, que el examen podríamos hacerlo así. Les doy un contrato y al código R, ustedes podrían trabajar bien el código R. ¿Verdad? Porque yo lo que busco siempre es análisis. ¿Ya? Cuando dábamos las clases presenciales, así como esto, ya en línea, pues, imagínense ustedes, es un poco más complicado. Pero vamos buscando unas soluciones para que ustedes puedan poner en Son práctica. requisitos aplicables a los elementos o a los presupuestos. Sí, correcto. Pero yo quiero los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos? La declaración de voluntad debe ser sin vicios. Acá me parece que es los requisitos respecto a los presupuestos son el sujeto y el objeto se divide en especie y cantidad. Correcto. Vamos a busquemos ahí los Fíjense pues, los presupuestos son estos, ¿ya? Respecto a los presupuestos, requisitos para la validez del negocio jurídico. Respecto a los presupuestos tenemos con relación al objeto, debe reunir ciertas condiciones que ya mencionamos, que sea posible, ¿ya? Podemos vender la luna, ¿no? Bueno, en otra situación sí, ¿verdad? Nos ofrecen la luna y las estrellas, ¿verdad? Y después la estrella, ¿no? Pero eso es otra cosa. Que sea posible físicamente. ¿Sí? Bien. Que sea física y jurídicamente posible. Determinado. ¿En cuanto a qué? A su especie. ¿Ya? Porque
podemos vender una cosa genérica. ¿Se pueden vender cosas genéricas? ¿Ah? Sí, pero debe reunir ciertas condiciones. ¿Ya? ¿Se pueden vender cosas que no existen en el momento? Debe tener existencia física, ¿verdad? Indeterminado. ¿Se puede? Por ejemplo, Una obra gris. una obra gris. Por ahí va, entiende la idea. Por ejemplo, están construyendo un edificio y le dicen que van a venderle un apartamento y se lo van a entregar dentro de 5 años. ¿Ya? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Ya? Porque son cosas que se espera que existan, pero van a tener una existencia física, por supuesto, y va a estar determinado. Porque no le pueden decir a usted, mire, en el contrato de compraventa le vamos a vender un apartamento. Pero, ¿qué? Tienen que especificar Determinado. Sí. Fechas y diámetros. Parámetros también, áreas. Áreas, 1, 2, 3 dormitorios. En fin, debe estar, ¿qué cosa? Determinado. Muy bien. Debe estar determinado. Veamos entonces. Debe estar determinado en cuanto a su especie y cantidad. ¿Cuánto le van a dar? Mire, el evento de la cosecha de maíz. Bueno, hay 10 hectáreas. Le vamos a vender maíz. Está bien, sí, pero ¿cuánto? De esas 10 hectáreas, ¿cuánto le van a vender? Fíjense ustedes que un contrato por ahí, como de todo hay. Por eso es importante que nosotros estemos en constante capacitación. Ojalá estas capacitaciones. Bueno, yo le digo así. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, llega un contrato, llega un cliente y dice, llega al despacho y lleva un documento donde la mamá le vende a la hija una fracción de una propiedad. Dice, y por el precio de 20,000 quetzales le vende una fracción de la propiedad identificada, finca, folio, etcétera, ¿verdad? Pero no dice cuánto le vendió. La señora fallece, ¿ya? Y se empieza el problema, pues. Dice, mire, yo le compré una fracción, sí, pero 1 metro, 10 centímetros, 20, ¿cuánto le vendió? No está determinado. ¿Y sabe qué? Lo autorizó un profesional del derecho. Entonces, O cuando tienen malas medidas, que suele pasar también bastante. no está determinado. Determina también las colindancias. Por supuesto, eso es muy importante. Entonces, son los requisitos que deben contener. Bien, entonces veamos requisitos para la validez del negocio. Y tremendo problema, porque no se puede establecer cuánto le vendió. Bien. Bien. Entonces, vemos, dice, en cuanto a su especie y cantidad, dependerá que el objeto sea la transferencia de un derecho real o un hecho personal del obligado. Bien. ¿También? Vamos a hacer algo. Vamos a regresar y vamos a empezar con las diapositivas para refrescar un poquito la memoria. Porque ya vi que se me queda un poquito ahí con estos elementos. Vamos a regresar. Introducción al derecho 1, introducción al derecho 2. Generales, conceptos jurídicos fundamentales, conceptos jurídicos especiales. Y aquí que estamos viendo conceptos jurídicos. ¿Qué clase de conceptos jurídicos estamos viendo aquí? Especiales. ¿Por qué? Porque son de una área en especial de derecho civil, de negocio jurídico. Bien, entonces, los elementos del negocio jurídico tenemos acá entonces. Dentro de estos tenemos la declaración de voluntad, es un elemento, subrayemos eso, fundamental. ¿Ya? Yo quería que refrescamos un poquito la mente. Es considerado como elemento fundamental, ¿verdad? La declaración de voluntad.
Con todos estos elementos que estamos viendo y que vamos a ver, ya podemos armar una definición de lo que debemos entender por negocio jurídico. Y vamos a diferenciar de lo que es la obligación del negocio jurídico, pues son dos términos distintos. Subyace en el negocio jurídico una obligación. Bien, veamos entonces. La causa. ¿Sí? ¿Pero qué es la causa? Bueno, en su mente debe estar ahí, como dijo la compañera, ¿cómo dijo? Usted ahí corriendo. Bien, la causa, es decir, de dónde se origina, ¿ya? De dónde nace, ¿ya? ¿Qué lo está originando? Bien, veamos. Y esa debe ser enfocada en su función económica y social, ¿verdad? O en su función jurídica. Depende mucho de eso, ¿está bien? Ahora veamos los requisitos para la validez de los jurídicos. Estos requisitos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son aplicables a los elementos y a los presupuestos. Veamos que se aplican a los elementos y a los presupuestos. Bien. También establece que la declaración de voluntad debe ser, ¿qué dijimos? Libre. Que no le pongan un arma ahí para que filme, vamos a ver. Que no lo amenace, ya, que no haya coacción, ¿sí? De ningún tipo, porque coacción puede haber de distintas formas. Esa coacción puede ser visible o no, ¿ya? Puede ser psicológica, ¿verdad? Física, ¿sí? Pasa mucho con las personas de la tercera edad que tienen propiedades y muchas veces exactamente los obligan, o más aún cuando están en su lecho de muerte, con tal de no realizar el proceso sucesorio correspondiente. O con eso, y estimados estudiantes, es muy importante que el comportamiento de nosotros los profesionales del derecho debe ser lo más recto posible, respetando el principio de legalidad. Eso es muy importante. Jamás ustedes pueden prestarse a ese tipo de situaciones. Por nada. Por nada es nada. Es el vacío. Ustedes no pueden venir y autorizar un instrumento público en el cual la persona ya no tiene sus capacidades, ¿qué dijo una compañera? Volitivas, ¿verdad? Ya no puede manifestarse. Si ya no puede manifestarse, ¿por qué van a plasmar la impresión dactilar? ¿Ya? Y eso, es que es para solucionarlo. No, por nada. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos en observar esto. Exactamente. Y Sí. peor aún si cuando, o sea, ya haya fallecido la persona y resulta que vendió después de fallecer un terreno firmado por él. Exactamente. Entonces, nunca, estimados, nunca se deben prestar ustedes para ese tipo de cosas. Por nada. Es que es mi amigo, es que es mi novia, etc. Lo que no importa. No importa esas cosas. Ustedes tienen que mantenerse y conocen el camino. Nadie se pierde cuando conoce el camino. Ustedes para venir acá ya no se van a perder. Bueno, yo di un par de vueltas, nada más. Entonces, vean, conociendo los procedimientos, los requisitos, no tenemos por qué perdernos. No importa. Nunca debemos prestar nuestra firma para ese tipo de cosas. Nunca. Si ustedes no tienen en su presencia a los que están manifestando su voluntad, nunca presten sus hojas de protocolo. Nunca. Por nada. Por eso el notario es depositario de protocolo. Debe conservarlo. Jamás permitir y dar las hojas que hagan negocios en él, porque no está frente a ustedes. Nunca hagan eso por nada. Es que mucha gente se excusa y dice, no, es que era mi amigo. No importa. Es que usted no va a hacer dinero entonces. No importa. Si esto no es para hacer dinero.
¿ya? Es para prestar un servicio a la sociedad. Y si prestamos un buen servicio a la sociedad, nos van a pagar, porque todo tiene un costo. Cobren bien, eso sí, pero sean muy cuidadosos, no regalen su trabajo, ¿verdad? Pero nunca se presten para ese tipo de situaciones, nunca. Y van a ver ustedes que les va a ir muy bien en la vida, en todo sentido. Bien. ¿Debe ser libre de qué? De vicios. De vicios. Bien. Llega un señor al despacho, se lo voy a compartir. Y dice, licenciado, fíjese que falleció la esposa. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque las propiedades están a nombre de ella. ¿Qué hacemos? Le dije, bueno, hay que iniciar entonces. ¿Y otorgó su testamento? No. Ah, bueno, entonces hay que iniciar el proceso sucesorio intestado. Pero usted me va a dar las escrituras. No, ahí no hay escrituras. Porque no es una transparencia, no es una donación. Es un procedimiento que se debe llevar después de matar a la persona. Como no sabe, la gente hay que explicarle, ¿verdad? ¿Y eso cuánto me cuesta? Le cuesta tanto. Ah, ¿y por qué tan caro? Porque eso es lo que vale. Pero fíjese que a mí me dijeron que me daban las escrituras ya a mi nombre, ¿verdad? Y que no había necesidad de hacer eso. Ah, bueno. Entonces le dije, ¿cómo así? Explíqueme. Es que fíjese, fui a consultar a los ¿verdad? Y resulta que ¿cuánto le cobran tanto? Ah, muy bien. Bueno, ¿usted quiere ir a parar a la cárcel? No, me dijo, ¿por qué? Porque eso es ilegal. La persona ya falleció, ya no puede otorgar ningún instrumento de venta o lo que sea. Pero a mí me dijeron que sí. Ah, bueno, entonces le dije, allá usted si quiere ir allá, pero aquí conmigo no. ¿Verdad? Y entonces, vean ustedes. Y al final terminó llegando con tiempo para que hiciera el proceso sucesorio del Estado. Y en eso estamos. Pero imagínense, en otro lado le habíamos ofrecido realizárselo de otra manera. Que iba a salir así. Mucho cuidado con eso. Bien, entonces, la causa debe ser. Ah, los requisitos. Bien, ya lo vimos. Debe tener capacidad de qué? De goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué más? El El consentimiento, veamos que el consentimiento es un elemento ¿qué? Fundamental. Entonces la persona en su lecho de muerte ¿podrá dar su consentimiento todavía? No se puede. Ya no se puede. ¿Ya? Y mucho menos otorgar su testamento, porque muchas veces lo realiza. Entonces, nunca, como les digo, por nada. ¿Ya? El ansia de querer, miren, muchas veces se equivoca. ¿Por qué estudiaste esta carrera? Ah, porque voy a hacer dinero. Entonces, hágase comerciante, póngase una empresa, ¿ya? Y dedíquese al comercio, ¿verdad? Porque es un fin de lucro. La profesión es para prestar un servicio a la sociedad. Bien, entonces, el consentimiento es el elemento fundamental del contrato. Y luego la declaración de voluntad. Vayamos al 1516. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una unidad. Vamos despacio, despacito. ¿Hay contrato? Hay contrato cuando dos o más personas convienen Ah, en crear. permítame, vamos a ir haciendo pausa. Cuando dos o más personas convienen. Están ¿Qué? en mutuo acuerdo. ¿Qué es eso de convenir? Estar de acuerdo. Se ponen de acuerdo. ¿Sabes qué? Hagamos una compraventa, hagamos una donación, ¿verdad? Cuando dos o más personas, sigamos. ¿Conviene en qué? Convienen en crear, modificar
o extinguir una obligación. Ah, bueno, entonces, eso es básicamente la declaración de voluntad. Bien, veamos entonces. Y el objeto lícito, elementos esenciales. Esenciales. ¿Qué significa que es un elemento esencial? ¿Qué entendemos por esencial? No debe Que faltar. no debe faltar. Y si falta, Que es indispensable. No se puede. vayámonos al código de notariado, decreto 314. ¿Qué pasa si está viciado? Si hay vicio, hay dos clases de nulidad. Se puede anular, ¿verdad? 1257. Y el decreto 314, el artículo 29, vamos al 29. ¿Perdón? Por error, simulación o violencia. Muy bien. Entonces hay dos clases de nulidad. Nulidad del instrumento público y nulidad de qué? Del negocio jurídico. ¿Cuándo es anulable el negocio jurídico? El Código Civil establece. Cuando exista error, Artículo dolo o vicio. 1257. Muy bien. ¿Qué establece? Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Simulación. ¿Y cuándo hay simulación? Cuando se Uno a la vez, por favor. A ver. ¿Cuándo hay simulación? 1954. Faltamos. Vayamos a ese artículo, por favor. 4. Compañero. La simulación tiene lugar cuando se encuentra el carácter jurídico del negocio que se declara dándose la apariencia de otra de distinta naturaleza. 2. Cuando la parte declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 3. Cuando se constituye o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Bien. 1254. Bien. Bien, entonces, dos nulidades. Nulidad del instrumento público y nulidad del negocio jurídico. Nos interesa la nulidad del negocio jurídico, cuando es anulable. ¿Ya? Bien, entonces, veamos. Capacidad de goce, ya lo vimos. ¿Qué es la capacidad de goce? Eso ya lo vimos. Bien, veamos entonces que el consentimiento es el elemento fundamental del contrato. Si no hay consentimiento, no puede haber contrato. ¿Bien? Así. Bien. Aquí tenemos los fundamentos legales de cada uno de los que estamos viendo. Pero, ¿qué es la declaración de voluntad? Miren, es la coincidencia de dos o más declaraciones de voluntad conjunta de una voluntad común. Ese es el consentimiento. Es decir, ¿qué es entonces cuando se reúne una manifestación de voluntad con otra y ahí se da el consentimiento? En el momento de que se firma el instrumento público, ahí se está dando el consentimiento. No hay firma, no hay consentimiento. ¿Verdad? Sí. Tengo una duda. ¿Cómo clasificamos el consentimiento del hecho de muerte? ¿Cómo qué? ¿Cómo clasificamos el consentimiento del hecho de muerte? ¿Hasta qué punto, como temporalmente, se puede determinar que estaba el hecho de muerte o no, antes de que diera su consentimiento? Es un poco difícil porque en realidad no puede haber consentimiento en el hecho de muerte. Es un poco difícil probarlo, porque ¿en qué momento fue? Si lo hizo ante notario o ante una persona que está investido de fe pública, ¿ya? Se deben tener por ciertos. Porque si el notario está diciendo que dio su consentimiento en el hecho de muerte, debemos creerlo,
porque está investido de fe pública, pero ojo, ¿ya? Vayámonos al 188, 187 del procesal civil y mercantil. Debemos creerlo. Yo, por ejemplo, tengo una escritura en donde mi abuelo, y bueno, en donde indica ahí el notario que en el hecho de muerte del señor fulano de tal, estando en su cama ya, pero consciente, y declara ahí todo lo que está ahí. Correcto. Entonces debemos creer que es cierto, pero veamos el 187, 188. Artículo 187, impugnación de los documentos. Por favor. La parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario deberá especificarse en su escrito con la mayor precisión posible cuáles fueron los motivos de impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable la resolución que se dicte. Si la impugnación del documento no estuviere decidida al vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente si estimare que es Gracias, ahí está. fundamental. Un incidente de nulidad, pero ojo. El 186 que establece en el primer párrafo. Por favor. Los documentos autorizados por notario o por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Producen fe y hacen ¿qué? Plena prueba. Salvo ¿qué? El derecho de las partes de arguirlos, de nulidad o falsedad. Sí, O sea que el hecho de muerte es un estado por definición. exactamente. Ahora, ¿qué se puede hacer en esa situación? Se debe tener, por cierto, sí, pero eso no obsta que el interesado pueda impugnar ese documento de falsedad. ¿Ya? Y ojo, porque entonces tiene que ir contra la fe del notario, porque el notario está diciendo que así fue, y nosotros lo tenemos que tomar como válido, pero tenemos el derecho de redarguirlo de nulidad. ¿Por qué? Por falsedad. Ahora, ¿cómo demostrar eso? Bueno, informes médicos, qué enfermedad tenía, o sea, es una situación muy especial, ¿verdad? Y en todo caso me remitiría a analizar esos informes médicos que establecen el momento. Hoy en día ya es posible determinar la hora exacta del fallecimiento de una persona, pero ahí nos vamos a otro punto. ¿Cuándo en realidad fallece una persona? ¿Cuándo está muerto? Cuando su cerebro Cuando su cerebro ya deja de funcionar, aunque sus demás órganos sigan funcionando, se declara la muerte de la persona. Porque hay distintas clases de muerte, ¿ya? Entonces ahí ya necesitamos información, por favor, ya necesitamos información especializada, ¿sí? Para poder establecer eso. Hoy en día no es tan difícil, sí se puede, por favor. Y en esos casos se puede hacer uso de la tecnología, por ejemplo, grabar el hecho de muerte antes que la persona se declare fallecida, grabar, por ejemplo, con video, ahora que existen esos medios como para probarlo con respaldo. Por supuesto, sí. De hecho, les decía que hoy en día no es tan difícil porque ya la tecnología nos puede ayudar. Dice, miren, aquí están las tomografías, los informes 24 horas antes de que firmó el documento, qué pasó. O sea, como les digo, es una cuestión muy especial. ¿Que se puede? Sí, por supuesto, hoy en día. Antes era impensable, ¿verdad? Usted hace 20, 30 años. Lo que decía el notario era lo que, ¿verdad? Hoy no. Y por eso siempre, eso no de hace 20, 30, 40, 50 años, siempre el notario debe ser muy escrupuloso en ese tipo de cosas. No importa quién sea. ¿Ya? No importa, de verdad. No importa. Por amor, por dinero, jamás. El notario tiene que ser muy cuidadoso, muy correcto, ¿verdad?
Si no, vayamos al código ética profesional, ¿verdad? O los postulados, ¿ya? Que el notario debe observar. Bien. Sigamos entonces. Bueno, aquí tenemos los usos de la declaración voluntaria. Estamos en los elementos esenciales. Decreto lícito, prestación que debe ser licitación. Muy bien. Ahora veamos los elementos naturales. Elementos naturales. ¿Cuáles son los elementos naturales? Tenemos sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. sujeto. Objeto y vínculo jurídico. Ah, muy bien. Sujetos en la compraventa. Comprador, Vendedor. arrendador, arrendatario. Arrendante, arrendatario. Arrendante, arrendatario. Ok. El objeto, bueno, ¿a qué se refiere el contrato, verdad? ¿Qué se refiere? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué se está ofreciendo? Correcto. El objeto. Y el otro elemento natural, El vínculo jurídico. Ese sería qué tipo de contrato es el que van a firmar. Exactamente. ¿Qué contrato? ¿Ya? Depende del objeto. ¿Ya? Si es una compraventa, no vamos a hacer un arrendamiento, ¿verdad? Aunque podemos hacer un arrendamiento con opción de compra. Sí, se puede hacer. Préstamos con opción de compra. Entonces estamos hablando de que el vínculo jurídico es esa relación jurídica que crea el contrato a través del cual las manifestaciones de voluntad se van a plasmar. ¿Verdad? Muy bien. Elementos naturales, ¿sí? Bueno, el saneamiento. ¿Qué entendemos por saneamiento? A ver. ¿Qué es el saneamiento? ¿Para qué sirve? reparar, Un daño. Es el remedio que el adquiriente puede ejercer. Que el adquiriente, buena pregunta iba a hacer ahorita. ¿Quién puede realizar el saneamiento? El adquiriente. ¿Ya? ¿Y quién debe prestarlo? El enajenante. El enajenante. Qué bonito, ya están manejando los términos. Y eso que no hemos empezado a hablar en latín. Exacto. Derecho romano. Espero que hayan ganado bien esos puntos. Porque eso es básico. Patricio. Que a larga distancia. Ya, y apenas si se conecta. Tenemos dos clases de saneamiento. Por evicción y por vicios ocultos. Saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Ah, bueno. Saneamiento por evicción. ¿Qué es el saneamiento por evicción? ¿Qué es el saneamiento por evicción? Se deriva de un proceso. Cuando ya No, dígame, posterior, Es cuando vence. se le quita el derecho a la persona que lo recibió porque ya había alguien que puede ejercer ese derecho anterior. La pérdida del derecho, ¿verdad? Pero Pero es cuando, por ejemplo, usted me lleva a juicio por X o Y motivo y me vence en juicio. Ahí se da el ahí está. saneamiento por Sí. evicción. O sea, es la pérdida, sí, de ese derecho siempre y cuando haya sido, ¿qué? ¿Vencido en juicio? Dictada una sentencia o vencido en juicio, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el adquiriente cuando es citado a juicio? ¿Qué debe hacer? Presentarse. ¿Qué debe hacer el adquiriente? El adquiriente Solicitar el saneamiento debe por ganar el evasión. juicio. Por evicción, pues. ¿Qué? Debe de porque fue sacado. Pedir el saneamiento por evicción. No. ¿Qué debe hacer el adquiriente cuando es citado a juicio por evicción? Chicos, eso lo dejen en clase. Debe pedir que citen a quién. El enajenante. Al enajenante. ¿Qué pasa si no lo hace? No procede. No tiene fundamento para negar su proceso. Va a perder su derecho. Porque el que debe responder en ese juicio es el enajenante.
Y él debe acudir como un ¿qué? Tercero. Como un tercero, ¿verdad? En este caso, aplicaría eso. No nos vamos a meter a las tercerías porque eso ya es otra cosa. Bien, me interesa. Muy bien. Pues sí, ayudamos interactuar. Sí, Veamos entonces, el saneamiento procede por evicción. Evicción es vencer en juicio, ¿se acuerdan? Eso es evicción, vencer en juicio. De latín evincere, muy bien. ¿Vieron pues? Derecho romano, eso está bueno. A ver, fíjense pues, aquí se puede solicitar esta situación. Hay opción para que el adquirente pueda pedir la rescisión del contrato en lugar de saneamiento. Eso es lo que puede hacer. Puede pedir la resolución del contrato. ¿Sabes qué? Rescindamos el contrato y en lugar del saneamiento. En este caso, se tiene que reintegrarlo como antes pagado. Exactamente. Si deben reintegrarle, si pagó 1 millón de quetzales, se le debe devolver esa cantidad, ¿verdad? Y las cosas, como si no persona. Así es. Ahora, vean, ahí está la clave, ¿bien? Debe existir, ¿qué cosa? Una sentencia. Esto es el resultado de una sentencia, en virtud de derecho. Es decir, el que demanda al adquiriente es alguien que tenía un derecho anterior al derecho de él, ¿verdad? Su derecho de él es anterior. Si no, no procede. Debe ser anterior. Es un ejemplo que tenemos ahí. Esos son los elementos de la evicción. Es el despojo judicial que se llama. Privación de la cosa, sentencia libre, que debe estar fundada en un derecho anterior. ¿Cuáles son los elementos personales? adquiriente, tercero demandante y el obligado enajenante. Muy bien. Eso me gusta. Sí. Bravo, compañero. Ojo con eso, es muy importante. Por eso les dije que la clave aquí era que debía citar a quién, al enajenante. Requisito 1558. El adquiriente pierde el derecho al saneamiento por evicción en el caso siguiente. Si omite hacer cita de evicción al enajenante cuando sin consentimiento del enajenante transigue, desiste del juicio o lo somete a juicios de los árbitros. Si habiéndose hecho cargo de la defensa la descuida, se deja Si habiéndose hecho cargo de la defensa la descuida, se deja de condenar por rebeldía o abandona el juicio. Si no hace uso de sus recursos legales contra las resoluciones que afecten directamente al negocio jurídico principal. Si a sabiendas no opone la excepción de prescripción, si no emplea la defensa los documentos que le haya suministrado a
enajenante si comete dolo en juicio en que fue vencido, o se prueba la colusión entre él y el demandante, si a sabiendas adquirió cosa ajena o litigiosa. Ah, cuando se puede vender un derecho litigioso, sí se puede. Sí, se puede vender un derecho litigioso, sí, siempre y cuando le hagan saber al adquiriente. Si no, no. ¿Se puede vender un derecho, un bien inmueble que está hipotecado? Sí, siempre y cuando se le haga ver al adquiriente. Si se lo esconde, ahí sí no. Bien. Muy bien. ¿Dudas ahí? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Ahora. ¿Podría decir aquí también buena fe también, actuar de buena fe? Por supuesto, la buena fe es uno de los principios del derecho civil. Por supuesto, del negocio jurídico también. ¿Verdad? Debe existir siempre buena fe en el ejercicio del negocio jurídico y en el ejercicio de nuestros derechos siempre debe existir buena fe, ¿verdad? Si no, se cae en litigio malicioso cuando hay mala fe en el ejercicio de un derecho. O sea, o abuso de derecho, en la ley de orden judicial establece el abuso de derecho. O sea, tengo un derecho, sí, pero no puedo abusar de ese derecho. Por eso no existen derechos absolutos. Los derechos de una persona terminan donde inician los derechos de los demás. No existen derechos absolutos. ¿Ya? Hay limitantes y la limitante es el ejercicio del derecho de los demás. En el ejercicio de nuestra libertad de comprar y vender hay limitaciones, ¿ya? Como lo que estamos mencionando. Digamos, entonces, el otro saneamiento es por vicios ocultos, ¿ya? Si no se, digamos, no se hizo saber al adquiriente que tenía un defecto la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, había una servidumbre y no se la hace saber, ¿verdad? La persona lo desconoce, entonces ahí le está ocultando un gravamen al adquiriente y no se lo manifiesta. Bueno, veamos que hay dos acciones que se pueden realizar en esta situación. Puede ejercer la acción redivitoria o la acción estimatoria. Dos acciones. ¿En qué consiste la redivitoria? Rescindir el contrato. Rescindir el contrato. ¿Ah? ¿O? ¿La estimatoria en qué consiste? Es decir, se hace una valoración, un avalúo del bien y cuánto vale menos y le debe restituir la parte que vale menos. Esa es la acción redivitoria o la acción estimatoria. Bien. ¿Perdón? Ah, muy bien. Perfecto. Rescindir el contrato, sí, exacto. Esa es la acción redivitoria, rescindir el contrato. ¿Por vía judicial o voluntaria? Hay dos formas de realizar la acción redivitoria. Voluntariamente y rescindir el contrato o por la vía judicial. ¿Sí, compañero? ¿Se pueden valorar las dos opciones o solo se puede tomar una de las dos? Se debe tomar solo una, no se puede agotar una y luego la otra, ¿no? ¿O es voluntario? O es ¿No puedo voluntario. valorar primero y decir, no me da lo que vale, entonces mejor rescindo el contrato? No, mire pues, o se realiza la acción redivitoria o la acción estimatoria. O se rescinde el contrato o se hace una estimación de lo que la cosa vale menos y que se lo devuelve. La acción estimatoria o se rescinde el contrato. Una u otra, no se pueden hacer las dos. Perdón, o sea, o se termina el contrato o se llegan a acuerdos. Se rescinde el contrato, O se rescinde el contrato, se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Damos el contrato, me devolves mi plata y vos te quedas con el bien y listo. Esa es una opción. Pero no puede optar por las dos. ¿O sabes qué? La cosa esta no vale 100,000, sino que vale 50,000 porque el vicio lo hace depreciable. Entonces, me devolves esos 50,000 quetzales y ahí estamos.
Pero puede solo una, no puede optar por las dos. ¿Ya? Ahí está. Ese principio se llama principio de exclusión, así se llama. Principio de exclusión. Porque si optas por una, ya no puedes optar a la otra, ¿verdad? O sea, o tienes, o aceptas la estimatoria o aceptas la redimitoria, ¿verdad? Una de las dos. Ahora veamos los elementos accidentales y con eso vamos a ir concluyendo. Con esto vamos a concluir y luego vamos a hacer el ejercicio y luego vamos a... Es que también tengo que despertar un poquito. Seguimos, dice. Podemos esperar su garganta. Elementos accidentales. Sí, por favor. Sí, les puedo compartir con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vean, con gusto. Gracias, Nick. Lo vamos a hacer. Gracias. Hasta donde llegamos, que fue la... ¿Se acuerdan del punto 9? Hasta el punto 9, con mucho gusto. Nick, una pregunta, ¿y la investigación igual? ¿Al punto 1, al punto 12 o al punto 1? Al punto 12. Ah, ok. Sí, al punto 12. Veamos entonces que tenemos la condición que es uno de los elementos de la... ¿De qué es? ¿De qué? ¿Elementos de qué? De la condición. Sí, elementos accidentales, pero ¿de qué? De la condición. Del negocio jurídico. Elementos naturales, elementos accidentales y elementos accidentales. La condición. Es un acontecimiento futuro e incierto. ¿Ya? Según lo que establece el artículo 1269, veamos ese artículo así rápido. Demos la lectura al mismo tiempo. Pongamos atención. En los negocios jurídicos constitucionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución de los ya adquiridos, depende del acontecimiento que constituye la condición. Dejémoslo ahí. Depende de que se dé o no, ¿ya? Ese acontecimiento. Bien. 1592. 1592. Vamos a... Ahí está. Depende de un suceso incierto e ignorado por las partes. ¿Ya? Como el ejemplo que estaba poniendo de vender una parte de una siembra. Sí. Usted no sabe si va a ser buena o mala, entonces Exactamente. tiene que poner esta condición. Esa es una condición. Y fíjese que bajo las siguientes condiciones, dicen algunos contratos, por favor no pongan condiciones, o sea, son estipulaciones. Y dentro de las estipulaciones, entonces ya pueden poner ustedes, ¿ya? ¿Cuáles son? Bajo las siguientes, digamos, contrato de arrendamiento, ¿verdad? Bajo las siguientes estipulaciones, no condiciones, no estipulaciones. Pero los contratos dicen bajo las siguientes condiciones y no son condiciones porque la condición es un ¿qué? Es una... acontecimiento futuro e incierto. La cláusula es ¿Ya? algo Y entonces confunden plazo con condición. Y van a ver que el plazo es cierto, no es incierto como la condición. Pero en los contratos se da mucho eso. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no hemos estudiado suficientemente estos aspectos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y miren, no es uno, es muchos contratos que están así, están mal hechos. ¿Verdad? Y a la hora de un conflicto, ¿cómo lo van a resolver?
si han mezclado una cosa con otra. ¿Verdad? Bien, entonces, veamos. Pero vean que ese acaecimiento de derecho contemplado sea incierto o ignorado por las partes. En estos negocios jurídicos, aunque vamos a hablar un poquito de la doctrina. Nuestro ordenamiento jurídico denomina negocio jurídico, ¿sí? Pero en el 1319, donde están los contratos, tiende a confundir negocio jurídico con contrato, que son distintos, ¿verdad? Contrato es el elemento jurídico, ¿ya? Donde se plasma, ¿qué cosa? El negocio el jurídico. negocio jurídico. O sea, el contrato, hagan de cuenta que es el recipiente. El vaso que tienen ustedes allá es el contrato, el plástico, ¿verdad? Y el contenido es el negocio jurídico. Entonces el contrato solo es la envoltura jurídica, digamos, ¿verdad? Es la envoltura jurídica del negocio jurídico. Ahora, ¿cuáles son las clases de condiciones? Tenemos suspensiva Y resolutoria. resolutorias. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué tal le ponen ahí? Bajo las siguientes condiciones. Ah, el plazo es de 1 año. Eso no es una condición. ¿Ya? Ese es una... Es una cláusula, ¿no? No, el plazo es un elemento accidental. ¿Ya? ¿Sí? Bien, entonces veamos. Suspensiva o resolutoria. ¿Ya? ¿Sí se debe establecer esto? Sí, miren. Si el arrendatario deja de pagar 1 o 2 mensualidades, entonces se tendrá por rescindido el presente contrato, ¿verdad? Sin responsabilidad, en fin, hay como quieran llamar ustedes, pero ahí va esa condición. ¿Condición de qué? Suspensiva, ¿ya? Depende por resolutoria. Aquí estamos hablando de una condición resolutoria porque se resuelve el contrato, o sea, deja de tener efectos jurídicos. Cláusulas rescisorias o cláusulas de rescisión. Ahora veamos en el caso de efectos, digamos la clase suspensiva, si el efecto obligacional, digamos que el contrato no está vigente en el momento, sino que debe realizarse ese acontecimiento futuro incierto para que se efectivice el contrato, ¿verdad? Por ejemplo, la compraventa de un inmueble que hasta que se lo entreguen, entonces el contrato va a tener, ¿ya? Va a ser pleno, de lo contrario, ¿no? Que no ha recibido, está pagando, pero no le entregan el inmueble. Bien. Tenemos también condición contestativa y condición indivisible. ¿Digamos? Bien, ahora vemos el plazo. Este es otro de los elementos fundamentales. Vale, el plazo es un elemento accidental del negocio jurídico. Este sí es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice el contrato se hace el contrato de arrendamiento se va a realizar por 1 año, ¿verdad? Entonces es cierto, porque va a suceder. Define el día, la hora, la fecha, en fin, que se va a realizar el negocio jurídico. ¿Verdad? ¿Dudas ahí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, el plazo se presume. ¿Qué pasa si no le ponemos plazo a un contrato? Puede pasar. No debería, pero puede pasar. Entonces, se presume, hay presunción de plazo. Pero hay un principio que se llama a favor de vitoris, quiere decir en favor del deudor. ¿Ya? Por eso, miren ustedes, denle mucho cuidado cuando realizan un contrato. Y es muy importante que en la realización de los contratos debe contratarse al notario para hacer el contrato. Digamos, a veces la gente no quiere pagar a usted. Y entonces, dice, no, pague usted el contrato y lo paga el arrendante. Y el arrendante va a buscar protegerse. Y nosotros como notario debemos proteger a ambas partes. El notario no debe parcializarse en una u otra, sino debe ser imparcial. Debe proteger los derechos de ambos. A veces pasa, ¿verdad? Y ponen cláusulas que afectan
al arrendatario, pero en esos casos la ley presume la protección a la parte más débil, digamos que en este caso es el arrendatario. El arrendatario es el que tiene poder. Las clases de plazo que tenemos contractual, legal. Sí, hasta ahí. Ahí nos quedamos. Muy bien. Ahora le vamos a... Sí, vamos a hacer un ejercicio. En su cuaderno vamos a analizar los elementos de ese contrato que les compartí y vamos a colocar, vamos a describir cada uno de los elementos naturales, ¿ya? Los elementos fundamentales y los elementos accidentales. Vamos a identificarlos ahí en ese contrato que les compartimos. Por favor, los anotamos en su cuaderno y eso lo vamos a hacer acá de una vez, por favor. En la hoja, en la parte de hasta arriba, por favor, me colocan su número de clave. O sea, en la parte, digamos, el número clave es el que aparece en la... ¿Es el contrato? Son dos páginas. Dos páginas. Sí, aquí está, pero antes que sí. Solo la clave, nombre, clave, clave. Cambia conforme. Aquí está el mismo. Debería ser el mismo. Este está en civil. Este está en civil. Sí, pero si quieres pago. Mira. Sí. ¿Qué estás viendo tú? ¿Cómo se llama? El que mataron a muchos civiles. Sí, Sí,